Una niña de 10 años entró en el hospital con un bebé en brazos, y lo que les dijo a los médicos puso su mundo patas arriba. La noche era inusualmente fría, incluso para el mes de noviembre. El pasillo vacío del hospital estaba iluminado por luces fluorescentes que producían un desagradable zumbido. El personal se preparaba para una buena noche de sueño cuando se abrió la puerta principal. Una chica apareció en el umbral, descalza, con un abrigo sucio que le quedaba claramente grande y un bebé en brazos. No dijo ni una palabra, pero su aparición hizo que todos se quedaran helados. La niña no tenía ni 10 años, pero había una madurez en su mirada que producía escalofríos. Sus ojos con una ligera sombra de desesperación, su pelo rubio sucio fuera de su coleta y un ojo morado decían que había pasado por algo terrible. La enfermera Angela, al ver a la niña, corrió hacia ella. «Cariño, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado?» Le temblaba la voz. La niña levantó en silencio las manos, en las que sostenía al bebé envuelto en una manta vieja y rota. No dijo nada. Solo susurró: «Ayúdale». Angela cogió suavemente al bebé, sintiendo que sus propias manos temblaban. Tenía la carita pálida y los labios azules. Parecía estar al borde de la vida y de la muerte. «¿Quién es? ¿Es tu hermano?», preguntó. La niña asintió, con los labios temblorosos. «¿Cómo se llama?», continuó Angela, intentando mantener la conexión. La niña bajó los ojos. «Raúl. Es muy pequeño». Angela indicó con la cabeza a los demás médicos que prepararan el equipo para examinar al bebé. Mientras tanto, el doctor Emilio se acercó a la niña. Tuvo que arrodillarse para que sus ojos se encontraran al mismo nivel. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó en voz baja. «Lucía», respondió la niña, con voz apenas audible. «Lucía. ¿Dónde está tu madre? ¿Por qué has venido sola?», continuó, intentando hablar con la mayor delicadeza posible. Lucía apartó la mirada, con los hombros temblorosos. Se mordió el labio, como si dudara si decir algo importante. Finalmente, tras una pausa, habló. «Se ha ido». Esas 3 palabras flotaron en el aire como un trueno. El médico intentó calmar a la niña, pero su rostro permaneció congelado, como si no quisiera dejar salir sus emociones. Se llevaron a Raúl para examinarlo y acompañaron a Lucía a una de las habitaciones vacías para que se abrigara y averiguara qué había pasado. Se sentó en el sofá con las piernas recogidas y los brazos rodeándose. «¿Lo trajiste aquí sola?», le preguntó Ángela, tendiéndole una taza de té caliente. «Sí», asintió Lucía. No podía dejarlo. «¿De dónde vienes? ¿Está lejos?». La chica se quedó paralizada un segundo, con los ojos recorriendo la habitación como si temiera decir algo. «De casa». Se quedó allí. Le tembló la voz, pero se recompuso rápidamente. «¿Quién se quedó, Lucía?», preguntó Ángela en voz baja. «Papá», respondió la niña en voz tan baja que apenas se la oía. «Pero ya no nos buscará». Estas palabras hicieron que Ángela se estremeciera interiormente. El doctor Emilio, que estaba en la puerta, miró a Ángela. Algo en aquella chica decía que detrás de su silencio había algo más de lo que estaban dispuestos a oír. El médico se acercó con cuidado. «Lucía, lo que ha pasado no es culpa tuya. Pero necesitamos saberlo para ayudaros a ti y a Raúl». La niña lo miró con sus grandes ojos. «Yo», comenzó, pero se detuvo. En ese momento se abrió la puerta de la habitación y una enfermera dijo en voz baja: «Doctor, el niño está estable y grave. Tenemos que hablar». Emilio salió, dejando a Ángela con Lucía. La niña volvió a apagarse, como si su energía hubiera desaparecido con el médico. Fuera, Emilio escuchaba el informe sobre el estado del bebé, mientras Lucía permanecía sentada con la cabeza gacha. Algo en su aspecto decía que había venido aquí en busca de algo más que ayuda para su hermano. El doctor Emilio cerró la puerta de la sala tras de sí al oír las últimas palabras de Lucía. «No es solo mi hermano». Esas palabras martilleaban en su cabeza, pero las apartó,
concentrándose en el informe de la enfermera. Doctor, el estado del bebé es extremadamente inestable. Su temperatura corporal es críticamente baja. Signos de deshidratación severa y agotamiento. Pero lo más extraño de todo es que su cuerpo muestra signos de lesiones antiguas. Laceraciones en las manos, como si se las hubieran atado. Emilio frunció el ceño. «Llame a la policía», dijo con firmeza. La enfermera asintió y se marchó, dejando al médico de pie en medio del pasillo. Se frotó la barbilla pensativo. Lucía estaba aquí, sola, con un bebé en brazos. Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Volvió a la sala. La niña estaba sentada en la cama, ahorcajada sobre su regazo. Su rostro estaba congelado con una expresión del tipo de dolor que un niño no debería sentir. Ángela estaba sentada a su lado, acariciándole el hombro en silencio. Lucía empezó Emilio, sentándose en la silla de enfrente. Raúl está ahora en buenas manos. Haremos todo lo posible para que se recupere. Pero para ayudaros a los dos, necesito saber qué ha pasado. Lucía bajó los ojos y sus hombros temblaron ligeramente. Si lo cuento, dudó, como si las palabras se le atascaran en la garganta. ¿Se lo dirías a la policía? Ángela y Emilio se miraron. Queremos protegeros a ti y a Raúl, dijo el médico en voz baja. Pero para eso tenemos que entender todo lo que ha pasado. La muchacha guardó silencio durante un largo rato. Luego exhaló y levantó la vista. Me odiaba, dijo. Y las palabras salieron en voz tan baja como si temiera que alguien las oyera. Desde el principio. ¿A quién? Preguntó Ángela, cogiendo a Lucía de la mano. Papá, dijo ella. Estas palabras fueron el punto de partida de una historia que poco a poco, como gotas de lluvia, fue erosionando la fachada de misterio que rodeaba a Lucía. Lucía empezó diciendo que su madre había muerto cuando ella solo tenía 4 años. Apenas la recordaba, salvo por el olor a jazmín que siempre permanecía en la casa y las canciones tranquilas que su madre cantaba antes de acostarse. Tras su muerte, todo cambió. Su padre, Javier, se había convertido en un hombre diferente. Apenas hablaba con Lucía. Solo le gritaba cuando hacía ruido o no obedecía sus órdenes. A medida que crecía, aprendió a temer sus pasos y el sonido de su voz. Cuando Lucía cumplió 8 años, su padre trajo a casa a un niño, Raúl. Decía que era mi hermano. Cuenta ella, cerrando las manos en puños. Pero nunca le llamó por su nombre. Solo eso. Raúl había sido débil desde el principio. El bebé lloraba por las noches y su padre, en vez de calmarlo, se limitaba a tirarle una almohada a la cuna para que se callara. Lucía no entendía por qué Raúl estaba en su casa. Nunca había visto a su padre tratarle como a un hijo. ¿Y tu madre?, preguntó Ángela. La niña la miró, como si por primera vez se diera cuenta de que los adultos podían ser tan ignorantes. Ella nunca habría dejado que nos hiciera eso, dijo Lucía. Pero hace tiempo que se fue. Ángela frunció el ceño. ¿De dónde ha salido Raúl?, preguntó Emilio. Lucía vaciló. No lo sé. Papá lo trajo un día. Dijo que ahora nos haríamos cargo de él. Aquellas palabras hicieron que Ángela sintiera un nudo frío en el estómago. Lucía siguió contando cómo su vida se convertía en una pesadilla cada día que pasaba. Su padre la obligaba a hacer las tareas domésticas, amenazándola con castigos si algo se hacía mal. Ella cocinaba, limpiaba e intentaba alejar a Raúl de él. Él. La voz de la niña se entrecorta. Dijo que yo debería haber muerto en lugar de mamá. Emilio sintió que las palmas de las manos se le cerraban en puños. ¿Por qué decidiste marcharte?, preguntó con cautela. ¿Por qué? Respiró profundamente. Porque dijo que iba a entregar a Raúl. Las palabras sonaron tan duras que incluso un médico experimentado sintió un escalofrío. ¿Entregarlo dónde?, preguntó Ángela. Pero su voz ya estaba llena de miedo ante la respuesta. Él había dicho que, este lugar, lo acogería con gusto. Que amaban a los niños que no eran buenos para nadie.
Aquellas palabras trajeron una sensación de pavor a la mente de Ángela. No sabía a qué se refería Lucía con ese lugar, pero estaba claro que nada bueno. El doctor Emilio dejó a Ángela con la niña y se dirigió a la sala donde estaba el niño. Se paró frente a la incubadora, observando el diminuto cuerpo conectado a las máquinas. Efectivamente, en sus manos había señales de un trato brusco. «Hemos hecho las pruebas», dijo la enfermera al entrar en la habitación. «No hay enfermedades congénitas, solo signos de agotamiento. Pero hay algo extraño». «¿Qué?», preguntó Emilio. «Su ADN no coincide con el del supuesto padre». Aquellas palabras fueron como un martillo rompiendo un frágil muro de lógica. «Es imposible», dijo, casi en un susurro. «Lo hemos comprobado 2 veces. No está relacionado ni con su padre ni con Lucía». Emilio miró al niño y tuvo la sensación de que apenas empezaba a desentrañar la maraña de esta oscura historia. Un par de horas más tarde, los detectives llegaron al hospital. Escucharon atentamente el relato de Lucía, le hicieron preguntas, anotaron sus palabras. Sin embargo, ni siquiera su pericia sirvió de nada. La historia de la chica era demasiado extraña. Cuando le preguntaron qué le había pasado a su padre, Lucía bajó los ojos y dijo: «Nunca volverá a encontrarnos». No era solo una respuesta, era una afirmación. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó el detective. La niña levantó la cabeza, y algo brilló en sus ojos por un momento que hizo que el hombre se quedara helado. «No puede hacer daño a nadie más», dijo con gélida certeza. Durante todo el día, el hospital sintió el peso de lo que Lucía había traído consigo. El personal de enfermería susurraba mientras intentaba desentrañar qué había detrás de las palabras de la niña y del extraño estado del bebé. La policía seguía trabajando, pero cuanto más profundizaban los detectives en la historia, más preguntas surgían. Lucía estaba sentada en la pequeña sala de pacientes, con una taza de té caliente entre las manos. Tenía la mirada perdida, como si observara algo lejano y aterrador. Ángela se quedó con ella, intentando crear un espacio seguro. «Lucía», le dijo en voz baja, «no has venido a parar aquí porque sí. Elegiste venir al hospital. ¿Por qué?». La chica apretó los labios. Se quedó mirando el té como si en él pudiera encontrar respuestas. «Temía por él», dijo finalmente, refiriéndose a Raúl. «Si me hubiera quedado en casa, habría muerto». «¿De qué?». Ángela se acercó con cautela. «De él», susurró Lucía. Había tanto dolor en los ojos de la niña que Ángela se quedó paralizada un instante. «Cuéntame qué ha pasado», le pidió. Lucía la miró. «No me creerás». Nadie me había creído nunca. La historia que Lucía empezó a contar se parecía más a una pesadilla que a la vida real. Su padre, Javier, era un hombre con extrañas ideas sobre la familia. Tras la muerte de su mujer, se volvió aún más retraído. No invitaba a nadie a casa. No se relacionaba con nadie. «A veces pensaba que tenía miedo de algo», decía Lucía. «Pero entonces me daba cuenta. Éramos nosotros los que debíamos tenerle miedo». Recordaba una noche, cuando tenía 8 años. Su padre había llegado a casa más tarde de lo habitual. Llevaba un paquete en las manos. «Era Raúl», dijo. Ni siquiera lloró cuando su padre lo metió en el catre. Lucía nunca hacía preguntas por miedo a ser castigada. Pero en el fondo lo sabía. El bebé no era un niño corriente. No estaba bien alimentado. Continuó. El padre dijo que tenía que acostumbrarse. Ángela sintió que un escalofrío le recorría la espalda. En ese momento, el doctor Emilio, que había decidido averiguar más cosas sobre el estado de Raúl, se topó con una vieja caja que habían traído con el bebé. Había ropa sucia de bebé, unos cuantos biberones y un extraño papel. Emilio lo desdobló y se dio cuenta de que era parte del historial médico. Pero en lugar del nombre del bebé, solo había un código, D14. «¿Qué demonios?», murmuró, limpiándose las gafas. Había extrañas marcas en el historial que parecían experimentos médicos.
Algunas líneas habían sido tachadas, pero aún así pudo distinguir la frase. Signos de regeneración mejorada de tejidos. A Emilio le pareció que la historia iba ahora más allá de la brutalidad habitual. Mientras tanto, el detective Luis continuó su conversación con Lucía. Dijiste que tu padre no podía hacer daño a nadie más, le recordó. ¿Qué querías decir con eso? La chica se mordió el labio. Se ha ido, dijo. ¿A dónde? Insistió Luis. Lucía apartó la mirada. Al bosque. ¿Y te ha dejado sola? Ella asintió. ¿Y no volvió? No. Su respuesta fue breve. Pero Luis intuyó que algo iba mal. ¿Sabes lo que le pasó a tu padre? ¿Verdad? Lucía levantó la cabeza. Sí, dijo. Pero no te lo creerías. Lucía contó que una noche su padre cogió a Raúl y se fueron al bosque. Ella no sabía a dónde iban, pero esperó a que volviera. Era extraño, dijo. Mi padre nunca me había dejado sola tanto tiempo. Volvió al cabo de 3 días. Pero había algo diferente. Tenía las manos arañadas, la ropa rota. Y nunca dijo una palabra sobre dónde había estado. Se volvió aún más violento después de eso, dijo Lucía. Y Raúl, era como si estuviera enfermo todo el tiempo. Sus palabras provocaron en Luis una extraña sensación. Había visto muchos casos de violencia, pero esto era algo más. La policía empezó a investigar qué podía haberle pasado a Javier. Pero cuando los detectives llegaron a la casa, solo encontraron señales de lucha, muebles rotos y extrañas marcas en las paredes. Son marcas de garras, murmuró uno de los agentes. Louis frunció el ceño. Parece que sí. El detective intuyó que estaban ante algo espeluznante. El doctor Emilio recibió los resultados definitivos de las pruebas de Raúl. Es imposible, dijo. ¿Qué? Preguntó la enfermera. No tiene un ADN normal. Está mutado. Mientras la policía buscaba respuestas, Lucía dijo de repente. Tengo algo que enseñaros. Sacó un colgante de su bolsillo. Papá dijo que era una llave. ¿Una llave para qué? La chica los miró. Para la verdad. Todos los presentes miraron el colgante que Lucía sostenía en sus pequeñas manos. Parecía perfectamente corriente. Un pequeño óvalo de metal con símbolos grabados. Pero había algo siniestro en el que hizo que su corazón latiera más deprisa. Ángela le tendió la mano. ¿Puedo verlo? Lucía le entregó el colgante de mala gana. Padre dijo que es lo único que puede abrir el camino, añadió en un susurro. Ángela miró los símbolos. Uno de ellos, con forma de línea en zigzag, se parecía a un antiguo símbolo del infinito. El otro, algo parecido a un ojo. ¿De dónde lo habrá sacado? Preguntó. No lo sé. Siempre lo llevaba consigo, respondió Lucía. Pero cuando se fue al bosque, me lo dejó a mí. Ángela le llevó el colgante a Emilio. Es extraño, dijo mirando los símbolos. No es una simple joya. Parece que tiene algún tipo de elemento técnico. ¿Estás diciendo que es una llave? Preguntó ella. Tal vez. O un código. Pero, ¿por qué? En ese momento, Emilio recordó los documentos con el código D14 que había encontrado antes. ¿Podría tener algo que ver con los experimentos? Sugirió. Mientras los adultos discutían sobre el colgante, Lucía estaba sentada sola en la habitación. Su mirada estaba fija en la ventana, donde las sombras de los árboles ondulaban tras el cristal. Cerró los ojos y le asaltaron los recuerdos. La noche en que su padre se había adentrado en el bosque con Raúl era la que recordaba con más nitidez. Vio a su padre caminando por el sendero, con el bebé en brazos. La luna iluminaba su camino y por un momento pensó que alguien le seguía. Durante toda la noche esperó su regreso, pero la casa estaba en silencio. Entonces oyó un grito largo y prolongado, como el de un animal herido. Era la voz de su padre. Le he visto por la ventana, susurró para sí. Volvía corriendo, pero algo le perseguía, pero nunca se dio cuenta de lo que era. Mientras tanto,
Luis volvió a casa de Javier para echar otro vistazo a la escena. «Se nos ha escapado algo importante», le dijo a su compañero. Observó unos extraños dibujos en la pared de la casa. Estaban hechos con carboncillo o algo parecido. Luis hizo algunas fotos y las envió a analizar. «Son símbolos, como en el colgante», dijo su compañero. «Así que Javier sabía lo que hacía», contestó Luis. «No se metió en el bosque porque sí. Estaba buscando algo o intentando esconderse de algo». El doctor Emilio decidió comprobar qué significaba el código D14. Encontró documentos en el archivo que, según él, no deberían haber existido. «Es un proyecto», dijo. «Un programa secreto con niños. Investigación experimental». «¿Qué tiene esto que ver con Raúl?», preguntó Ángela. «Raúl forma parte del experimento», respondió Emilio. «Han modificado su ADN». Ángela se quedó helada. «¿Y Lucía? Podría haber sido una víctima aleatoria o parte del plan», reflexionó Emilio. Cuando Lucía oyó que se sospechaba que podía haber estado implicada, se encolerizó. «No ha sido culpa mía», gritó. «Ha sido él». «¿Quién es él?», preguntó Ángela. «Padre. Dijo que debíamos formar parte de algo grande. Pero yo no quiero. Solo quiero ser normal». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Raúl no debía estar aquí. Su padre se lo robó. Lucía le contó que su padre volvió una noche con el bebé y le dijo que no hiciera preguntas. Le dijo que Raúl era especial, que tenía que renacer para formar parte del nuevo mundo. Sus palabras sorprendieron a todos. «¿Qué nuevo mundo?», preguntó Ángela. Lucía la miró. «Un mundo sin gente». Cuando Luis volvió con los resultados del análisis de símbolos, coincidían con los del colgante. «Apunta a un antiguo centro de investigación abandonado hace más de 20 años», dijo. Ángela miró a Lucía. «¿Conoces el lugar?». La chica asintió. Allí empezó todo. La decisión de ir al centro de investigación abandonado se tomó rápidamente. Luis, Ángela, Emilio y Lucía se dieron cuenta de que era su única oportunidad de encontrar respuestas. Pero ninguno de ellos se imaginaba los secretos que se escondían en aquel lugar. «Tenemos que estar preparados para todo», dijo Luis mientras llenaba su mochila. «Podríamos tener problemas». Ángela le lanzó una mirada mordaz. «¿Quieres decir que podría haber alguien ahí fuera?». «Quiero decir que podría haber algo ahí dentro». Aquellas palabras hicieron que todos se tensaran. Lucía, que estaba sentada en un rincón, aferró con fuerza su colgante. «Recuerdo ese lugar», dijo de repente. «Estuve allí, pero fue hace mucho tiempo». Su confesión sorprendió a todos. «¿Cuándo fue?», preguntó Ángela. «Cuando llegó Raúl. Papá nos llevó allí. Dijo que el lugar formaba parte del plan». Estas palabras hicieron que todos se dieran prisa en hacer las maletas. El viaje hasta el centro de investigación duró varias horas. El coche avanzaba a toda velocidad por carreteras sinuosas rodeadas de un denso bosque. Lucía se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventanilla. «¿Tienes miedo?», le preguntó Ángela. La chica se encogió de hombros. «Me temo que allí encontraremos algo que no podremos olvidar». Estas palabras silenciaron a todos. Emilio, sentado en el asiento delantero, escudriñaba el mapa. Este lugar se cerró en los años 90. Hubo algunos experimentos aquí, pero los detalles son clasificados, dijo. «Si está cerrado, ¿cómo llegamos hasta allí?», preguntó Luis. Emilio miró a Lucía. «Tenemos una llave». Cuando llegaron, se encontraron con un edificio que parecía más bien una fortaleza. Los muros grises, las puertas oxidadas y el alambre de espino creaban una atmósfera que producía escalofríos. «Aquí no vive nadie», murmura Ángela. Luis observó la zona con una linterna en la mano. «Parece una instalación militar», dijo. Lucía se adelantó. «La entrada está por ahí», dijo señalando una puerta lateral. Emilio sacó un colgante y lo introdujo en la abertura, que resultó ser una cerradura.
El sonido del mecanismo al abrirse resonó en el silencio de la noche. ¿Estáis dentro?, preguntó Ángela. No tenemos elección, contestó Luis. El interior estaba oscuro, solo interrumpido por los rayos de sus linternas. Viejos pasillos, paredes destartaladas y restos de cables. Era evidente que este lugar llevaba décadas abandonado. Esto parece una película de terror, murmuró Emilio, mirando a su alrededor. Lucía iba delante, como si supiera exactamente a dónde iban. ¿Seguro que recuerdas a dónde hay que ir?, preguntó Ángela. Sí. Está en el sótano, respondió ella. A cada paso hacía más frío. Empezaron a aparecer símbolos en las paredes, como en el colgante. Están por todas partes, comentó Luis. Está claro que no es casualidad. Ángela tocó uno de los símbolos. Parecen tallados a mano. Alguien ha pasado mucho tiempo aquí. Bajaron las escaleras que conducían al sótano. El aire era húmedo y pesado. Al final del pasillo vieron una puerta con la etiqueta DEC 14. Aquí está, susurró Emilio. Lucía sacó el colgante y volvió a utilizarlo como llave. La puerta se abrió, y ante ellos se abrió una sala enorme. Había pantallas en las paredes, con imágenes de personas que se parecían a Lucía y Raúl. En el centro de la sala había un gran escritorio cubierto de archivos y documentos. Este es el laboratorio, dijo Luis. Emilio se acercó a la mesa y empezó a estudiar los documentos. Aquí está todo sobre el proyecto, dijo. DEC 14 es el nombre en clave del programa para crear. Dejó de hablar, con el rostro pálido. ¿Qué?, preguntó Ángela. Una criatura capaz de sobrevivir en cualquier entorno. Emilio empezó a leer en voz alta. Utilizando el ADN de niños, conseguimos crear una forma de vida resistente a las enfermedades y al paso del tiempo. El sujeto, Raúl, es el prototipo. Lucía dio un paso adelante. ¿Eso significa que Raúl no es humano? Emilio la miró. Significa que fue creado aquí. Ángela sintió que se le apretaba el corazón. ¿Y los niños?, preguntó. Emilio negó con la cabeza. Los utilizaron como don. Cayó, incapaz de continuar. Luis apretó los puños. Eso es horrible. ¿A quién se le ocurriría algo así? Lucía caminó en silencio hacia la pantalla donde estaba la imagen de su padre. Él lo sabía, susurró. Siguieron explorando la habitación y Emilio se topó con una vieja cinta de vídeo. Aquí está todo grabado, dijo, introduciendo la cinta en el viejo reproductor. Javier, el padre de Lucía, apareció en la pantalla. Si encontraste esto, entonces ya estoy muerto. Raúl es la clave para la supervivencia. Pero si cae en las manos equivocadas, toda la humanidad estará en peligro. Esas palabras conmocionaron a todos. ¿Qué significa eso?, preguntó Ángela. Significa que Raúl podría ser algo más que un niño, contestó Emilio. Cuando salían de la habitación, las luces se apagaron. Se oyó un ruido extraño, como si alguien o algo se moviera por los pasillos. No estamos solos, dijo Luis, desenfundando su arma. Lucía apretó la mano de Ángela. Ha venido a por nosotros, susurró la chica. La oscuridad envolvió los pasillos, dejando solo la débil luz de las antorchas que temblaban en las manos de Luis y Ángela. La sombra seguía acercándose y sus pasos resonaban en las paredes de hormigón. Con cada sonido, la atmósfera se espesaba como una niebla espesa. ¿Qué eran esos sonidos? Ángela intentó mantener la calma, pero le temblaba la voz. No es un animal, respondió Luis en voz baja, con el arma preparada. Alguien o algo nos está observando. Lucía agarró con más fuerza la mano de Ángela. La chica estaba casi sin aliento, con los ojos llenos de terror. Está aquí. Puedo sentirlo, susurró. Emilio se quedó atrás, apretando contra su pecho los documentos que había encontrado. Tenía la cara blanca como la tiza. Podría ser un sistema de seguridad. El laboratorio podría haber sido equipado con algo para proteger sus secretos, dijo, aunque apenas podía creer sus propias palabras. De repente,
El pasillo se iluminó con un resplandor rojo. Una sirena rompió el silencio, haciendo que todo el mundo se agarrara las orejas. Evacuación. Nivel de peligro de 14 activado, repitió la voz mecánica, como si les advirtiera de su destino. Tenemos que salir de aquí, gritó Luis. El grupo corrió hacia las escaleras, pero los pasillos parecieron cambiar, convirtiéndose en un laberinto. Las puertas por las que habían entrado estaban ahora cerradas, y las paredes parecían más cercanas. «Esto es imposible», gritó Ángela. «Veníamos por este pasillo. El laboratorio fue construido para confundir». «Es una trampa», gritó Emilio, intentando sujetar los papeles con las manos. Lucía se detuvo de repente. «No, por aquí no», dijo, con voz segura. «Conozco otra salida». «¿Estás segura?» Luis la miró, esperando un milagro. «Sí, sígueme». Corrió en dirección contraria, señalando otro pasillo. Se detuvieron ante una puerta, que Lucía abrió sin el colgante, como si conociera el código. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Ángela, pero no obtuvo respuesta. La habitación interior era aún más lúgubre que las anteriores. En las paredes había imágenes de niños, sus fotos y datos. Raúl estaba en una de las fotos, pero había sombras antinaturales detrás de él. «¿Qué estaba pasando aquí?», preguntó Emilio en voz baja, estudiando las imágenes. «Esto no es solo un laboratorio», respondió Lucía. «Aquí es donde creaban a los monstruos». Luis miró alrededor de las paredes. Encontró otro monitor en el que había un videoclip. Javier volvió a aparecer en la pantalla. «Si habéis encontrado esto, sabed esto. Tenéis la oportunidad de parar lo que hemos empezado. Pero ten cuidado. Raúl no es solo una llave. Es el elemento final. No podemos permitir que abandone este lugar». Las palabras se quedaron en el aire. Luis apagó el monitor. De repente se oyeron pasos en el pasillo. Ahora eran más fuertes. Estaban más cerca. «Tenemos que irnos», dijo Luis, comprobando el cargador de su arma. Volvieron a correr, pero las sombras estaban muy cerca. Las paredes vibraban como si algo enorme se moviera detrás de ellos. «Por aquí», Lucía señaló una trampilla en el suelo. Emilio fue el primero en sumergirse, seguido de Lucía, Ángela y, por último, Luis. En el fondo había un estrecho pozo que conducía a las profundidades. Se movían en total oscuridad, oyendo solo su respiración. Cuando llegaron al final del pozo, se encontraron en otra habitación. En el suelo había un símbolo idéntico al del colgante. «¿Qué significa?», preguntó Ángela. Lucía miró el símbolo. «Aquí empezó todo», dijo. «Y tal vez donde termine». De repente, la puerta de la habitación empezó a abrirse lentamente. La sombra que habían intentado dejar atrás estaba ahora frente a ellos. Pero era más de lo que podían imaginar. «Nos ha encontrado», susurró Lucía, dando un paso atrás. Raúl estaba en el umbral, pero tenía los ojos vacíos y su silueta estaba irreconocible. «Ya no era él», dijo Emilio. El silencio del pasillo fue roto por el eco de unos pasos que se acercaban cada vez más. Una sombra, apenas reconocible en la penumbra, avanzaba lentamente hacia ellos. Luis cogió la linterna y apuntó el haz de luz hacia adelante. Pero ni Ángela ni Emilio estaban seguros de querer saber quién o qué era. «¿Quién es?», gritó Luis con fuerza, aferrando en la mano el trozo de tubo metálico que había encontrado antes. No hubo respuesta. Solo los pasos se hicieron más rápidos. Lucía, sin apartar los ojos de la sombra que se acercaba, parecía la más tranquila. Esto alarmó aún más a los demás. «Lucía, ¿qué sabes?». Ángela se acercó a la chica, agarrándola por los hombros. «¿Estás ocultando algo?». Lucía no apartó los ojos del pasillo. «No es él», susurró. «¿Quién es él?», preguntó Emilio, girándose bruscamente. En ese momento, una figura alta surgió de entre las sombras. El hombre, si se le podía llamar así,
Se movía con una gracia antinatural. Sus ojos brillaban a la luz de la linterna y su rostro parecía estar lleno de cicatrices. Formaba parte del proyecto, dijo Lucía, volviéndose finalmente hacia los demás. Me acuerdo de él. Se llamaba Sergio. ¿Era uno de esos niños?, preguntó Luis, intentando mantenerse cerca de Ángela y Lucía. Lucía asintió, pero sus ojos delataban horror. Fue el primero, y el único que no sobrevivió. Sergio emitió un sonido grave. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se lanzó hacia adelante. El grupo corrió en distintas direcciones, desesperado por evitar chocar con Sergio. Luis gritó, agitando su pipa, pero iba demasiado rápido. ¡A la puerta!, gritó Emilio, señalando una puerta metálica al final del pasillo. Ángela levantó a Lucía y corrió tras él. Luis se demoró, intentando retener a Sergio, pero éste lo lanzó contra la pared con una fuerza inhumana. Emilio se dio la vuelta y vio que Luis se levantaba lentamente y volvió tras él. ¿Te encuentras bien?, preguntó, ayudando a su amigo a levantarse. Sí. Vamos. La puerta conducía a una nueva sala llena de extrañas cápsulas de cristal. Dentro de ellas yacían figuras que parecían personas dormidas. Lucía se detuvo, mirando fijamente una de las cápsulas. «Son ellos», susurró. «Los otros niños». «¿Qué es este lugar?», preguntó Ángela, mirando alrededor de la habitación. «Esta es su cámara acorazada», dijo Emilio, estudiando los paneles de control. «No están muertos, pero tampoco vivos. Los dejaron aquí, por si los necesitaban». Luis, cojeando, se acercó al panel de control. «¿Podemos despertarlos?». «No creo que sea buena idea», respondió Emilio rápidamente. Sergio estaba de nuevo en el pasillo, y el sonido de sus pasos resonó en toda la sala. «Tenemos que salir», dijo Luis. Sergio irrumpió en la habitación, pero esta vez Lucía se puso delante de él. «Sergio, para», gritó. Por un momento se quedó inmóvil. Sus ojos se encontraron con los de ella. No era una reacción humana, pero algo en sus movimientos se hizo más lento. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó Lucía, dando un paso adelante. Sergio emitió un sonido parecido a un gruñido, pero no se movió. Luis y Ángela miraban horrorizados, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Emilio, mientras tanto, encontró un botón en el panel de control que podía apagar el sistema. «Si lo pulsamos, todo se parará», dijo. «Pero quizá también apaguemos a Sergio». «¡Al!», gritó Ángela. Lucía, al oírlo, se dio la vuelta. «No. Él solo quería sobrevivir. Como nosotros». «Es demasiado peligroso, Lucía», dijo Luis, acercándose. Sergio empezó a moverse hacia el panel de control y Emilio, sin pensarlo, pulsó el botón. Las luces de la sala parpadearon y las cápsulas empezaron a apagarse una a una. Sergio lanzó un largo grito y cayó de rodillas. Lucía corrió hacia él. «Lo siento. No he podido ayudarte», susurró. Sus ojos se cerraron y la figura se congeló. Cuando todo se calmó, el grupo se dio cuenta de que el sistema del laboratorio estaba completamente apagado. Se quedaron en silencio, dándose cuenta de que habían cerrado un capítulo que nunca debería haber existido. «¿Y ahora qué?», preguntó Ángela. «Nos llevamos esta verdad con nosotros», dijo Luis. «Y nos aseguraremos de que nadie la repita». Lucía se levantó, con la mirada fija y dura. «Creo que quería que nos diéramos cuenta de que esto es todo lo que no debería haber en el mundo». Salieron del centro de investigación sin mirar atrás.